Cordial saludo, mi nombre es Sandra Taborda. En esta ocasión voy a hablar con respecto al texto seleccionado para esta semana, el cual habla de la moneda y la crisis como un enfoque. Aunque el artículo fue escrito en el 2014, al día de hoy aplica completamente, incluso se ha aumentado la probabilidad de utilización de este. Entonces, el autor básicamente nos habla de una introducción, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Dentro de la parte de la introducción nos encontramos puntualmente con una alteración de las funciones de la moneda. Digamos que la utilización de la moneda hoy en día no es igual a como se utilizaba antes. Hoy en día se ha convertido en más como un método de solución de conflictos, de intereses y no tanto como un método adquisitivo, el cual hoy en día no es para nada equitativo. También dentro de la parte introductoria, el autor nos habla sobre una relación puntual entre la desconexión del trabajo y el intercambio. Ya se ha diluido directamente esa relación, no hay una relación puntual que me caracterice, que por cierto trabajo voy a tener cierto intercambio monetario. Eso depende mucho del sector, de la persona, del mercado, de la empresa, del país actualmente en el cual se ejecute. Y por último, dentro de la parte introductoria tenemos todo lo que tiene que ver con la relación de la deuda. En tiempos atrás, las deudas eran presentadas como un método de adquisición. Hoy en día, digamos que la deuda se ha convertido simplemente en un mecanismo de utilización de dinero, el cual se ha convertido en un círculo vicioso, pero no tiene resultados reales como los busca directamente la economía. Para la parte de la metodología, se han definido básicamente seis frentes: un patrón monetario, una masa y dinero, la globalización monetaria, una ilusión de equidad, crisis de valores de la economía y unos instrumentos de poder. Dentro del patrón monetario nos encontramos que primero una crisis de valor y un relativismo. Con el utilizado, todo es dinero. Es una frase bastante célebre que todos conocemos, pero que hoy en día ha sido utilizado de una manera diferente. Aunque los mecanismos de adquisición no son los mismos, finalmente todo queremos convertirlo en un todo es dinero, aunque la realidad es que no es así. El mecanismo de intercambio se ha presentado en una sola vía. Vamos a hablar más adelante con respecto a esto. Se ha presentado una racionalidad económica y una especulación. Los intercambios reales hoy en día no son lo mismo, no cuestan lo mismo que como lo que costaban anteriormente, sino que todo depende de la interpretación y el relativismo puntual con el que la persona lo ejecute o las personas interesadas. Y por último, nos encontramos con un discurso económico con respecto a la crisis. Para algunos nos encontramos en crisis económicas, mientras que para otros simplemente no. Esto depende mucho de para lo que la persona y la entidad puntualmente indique una crisis. Podemos a nivel personal definir crisis como económicas, como sociales económicas, como políticas económicas, y todo eso va a depender del sector en el cual lo estemos analizando. Tenemos también una relación de masa y dinero. En este podemos encontrar que ya hay una desconfianza en el valor. No es lo mismo tener un valor, digamos, cualquier cosa aquí en Colombia, 1.000.000 de pesos 5 años atrás, a tener 1.000.000 de pesos hoy en día. Entonces, aparte de la evolución que ha tenido el dinero, hay una desconfianza significativa con respecto a la utilización de este. Todo lo que tiene que ver con esa masa de dinero, o esa masa monetaria y el dinero puntualmente que surge, que se mueve en la economía, y por ende un colapso económico que depende mucho de la interpretación puntual de lo que se requiera. También nos encontramos con una parte de una globalización monetaria. En esta puntualmente encontramos una relación entre el trabajo y el dinero. Esta relación hoy en día no es equitativa. No encontramos directamente una remuneración por el hecho de trabajar netamente con dinero, sino que muchas veces los encontramos con respecto a bienes o servicios que puede utilizar determinada persona. Entonces el dinero ha sido transformado, no es enfocado bajo los mismos estándares de unos años atrás. Por ende, se puede definir una crisis de economía política clásica. Esto se debe mucho a que la palabra riqueza no es lo mismo interpretarla en diferentes sectores o mercados. Digamos, esa riqueza no es lo mismo en Estados Unidos que en China. Esa riqueza varía del contexto y de las necesidades puntuales, al igual que como se podría decir el trabajo. No es lo mismo la remuneración que se tiene en Estados Unidos por trabajar, digamos, 8 horas, a la remuneración con la que se puede contar en China por laborar la misma cantidad de tiempo. Todo esto a qué se debe, realmente la eliminación del patrón de oro.
¿Qué es el patrón de oro? Era la estandarización que se tenía en la moneda, en este caso el dólar. Como esa moneda se descentralizó completamente, va directamente a lo que cada país y cada gobierno haya implementado o a lo que se haya cogido. Entonces, esta eliminación del patrón de oro generó un desbalance significativo en el mercado que presenta mucha variabilidad dependiendo de lo que se requiera. Por eso nos encontramos puntualmente con una ilusión de equidad. ¿Por qué hace alusión a la palabra puntualmente de ilusión? Porque simplemente se basa en la expectativa o en lo que se requiere ejecutar para determinado bien, servicio o en determinado aspecto. Entonces nos encontramos con una dominación monetaria. Tristemente, la moneda nos domina. Dependiendo del sector, dependiendo del mercado y las necesidades puntuales, pueden presentarse grandes variedades. Todo eso tiene que ver con la disociación económica, la expectativa de contar con beneficios sin ningún costo. Entonces, es una tendencia que se ha presentado y ha aumentado mucho en los últimos años, pero que finalmente lo que hace es implicar directamente en todo lo que tiene que ver con el círculo económico. Y este, como lo mencionaba hace un segundo, ha presentado directamente un cambio en ese círculo económico. Ya se ha roto de dar, recibir, devolver, ya simplemente se ha enfocado en dar y recibir. En ningún momento del círculo se está aplicando nuevamente el hecho de devolver, por lo cual la economía se está presentando de una manera cerrada, poco diversa. Por esto nos encontramos con una crisis de valores en la economía. ¿A qué se debe esto? Simplemente al juicio del valor y su subjetividad. No es lo mismo decir que yo soy rica aquí en Colombia a decir que soy rica en Estados Unidos. Las variaciones pueden cambiar completamente. Entonces, es una crisis a nivel general con el tema monetario y económico. Y nos encontramos puntualmente con los instrumentos de poder. Como lo mencionaba hace un momento, todo lo que tiene que ver con la subjetividad de la moneda, con todo lo que tiene que ver con la subjetividad de la riqueza, aplica finalmente en el mercado técnico y en un valor subjetivo, que finalmente quienes lo ven reflejado, las personas que pueden ser partícipes de los diferentes sectores y los cuales pueden ver las diferencias más grandes que se presentan. Esto también va relacionado a todo lo que tiene que ver con la relación directa del trabajo y el consumo. No es lo mismo, como lo mencionaba hace un ratico, yo trabajar 8 horas en un país como Estados Unidos a trabajar 8 horas en un país como China. Directamente mi consumo va a ser diferente, mi remuneración la va a ver muy diferente. O hagámoslo desde otra perspectiva. Las redes sociales, las personas que trabajan en redes sociales tienen más capacidad de consumo que las personas que trabajamos en una empresa de manera general, como lo hacen la mayoría de personas colombianas. Entonces, todo eso aplica finalmente como instrumentos de poder. Dependiendo del sector, dependiendo de lo que yo me realice en el país, puedo tener un poco más de poder económico o no. Como resultados, nos encontramos varios aspectos de los que mencionaba anteriormente. Primero, la noción de que todo es dinero, de que todo va en torno a este. El segundo es esa funcionalidad puntual que tuvo o que presenta directamente la hiperinflación y su impacto en la desconfianza social. Entonces, no es lo mismo decir que yo confío en la economía, confío en el país, a como lo hacía un tiempo atrás. También nos presentamos con una desconexión entre el trabajo y el dinero. Esta no es una relación equitativa. No toda la persona que trabaja directamente tiene acceso al dinero, sino que puede también adquirir bienes o servicios o que pueden ser utilizados de manera diferente. También nos encontramos con una estructura de dominación social. La persona que cree o que tiene un poco más de capacidades tiene una perspectiva dominante en el mercado social. También encontramos unos valores percibidos como unos atributos y la relación entre el trabajo y el valor, el cual se ha desequilibrado de manera significativa. A nivel de conclusiones, nos encontramos que finalmente tenemos la moneda como un vínculo social. La moneda es el factor que nos permite la relación con otras personas, con otros seres y que nos permite generar ese intercambio finalmente. El impacto del dólar en ese vínculo social, entonces al no tener una moneda general, un patrón de oro, se presentan muchos cambios, muchas variaciones, muchos interrelaciones directamente en el mercado. El poder adquisitivo cambia completamente dependiendo del país en el que se encuentre, de las condiciones puntuales. Entonces, el impacto social finalmente es demasiado amplio.
Por este, también se presentan todo lo que tiene que ver con problemas históricos y patologías monetarias, dado que no hay una sentencia equitativa para todos, puede presentar muchas variaciones y muchas fluctuaciones, tanto positivas como negativas. Y por ende, como lo he venido hablando, esa eliminación del patrón de oro finalmente genera una economía bastante subjetiva, bastante relativa a lo que necesita puntualmente la persona, la empresa y el país. Personalmente considero que el artículo es demasiado interesante, que se continúa presentando de la misma manera y que aún me genera mucha preocupación porque es una tendencia que va en crecimiento. Entonces, digamos, el hecho de manejar el dinero. Anteriormente, las personas utilizaban el dinero para comprar, para vender, para intercambiar, para recibir. Hoy en día, aunque se hace lo mismo, ha disminuido grandemente su capacidad y las personas utilizamos a nivel general el dinero para dos cosas, o para ahorrar o para pagar. Digamos que esa parte del intercambio finalmente se ha visto bastante disminuida. Muchas gracias por la atención, que tengan un excelente día.